Hello students, welcome to Unit 3, Lesson 1. Esta es la primera clase de la unidad 3 y se llama Free Time Activities. Como pueden ver en las imágenes o como quizás ya conocen, esto significa actividades de tiempo libre. Los contenidos que vamos a ver en la lección de hoy, en la clase de hoy, es el presente continuo con los pronombres y las formas contraídas del verbo to be, I'm y there. Y vamos a ver también vocabulario de actividades de tiempo libre. El objetivo es que reconozcan y utilicen oraciones con actividades de tiempo libre en presente continuo. Como primer punto vamos a estudiar el presente continuo como tal. El presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos. O sea, se está desarrollando en este momento en el que estoy hablando con ustedes. Por ejemplo, I'm singing, yo estoy cantando. They're dancing, ellas o ellos están bailando. Como puedes notar, hay algo acá subrayado, que es el ing, y el ando, y aquí también el ing y el ando en el caso del español. Como puedes ver en los ejemplos, nuevamente nos encontramos con el verbo to be en las contracciones M y RE, el cual estudiamos en la unidad 1, cuando estábamos hablando de dónde eres, de dónde es ella, de dónde son ellos. Ahí nosotros estudiamos el verbo to be en la unidad 1. Para refrescar tu memoria, te recuerdo que el pronombre I se utiliza con am y que juntos, contraídos, quedan como I'm. También lo puedes pronunciar como am. El pronombre they y cualquier sujeto que lo pueda reemplazar se utiliza con are, quedándome la contracción there, o también puedo ver otro ejemplo de my friends are. Aquí cuando digo y cualquier sujeto que lo pueda reemplazar, me refiero a que recordemos que cuando hablo de they, estoy hablando de ellos o ellas. Y que si hablo de my friends, mis amigos o mis amigas, también estoy hablando de ellos o de ellas. Por lo tanto, en vez de decir they, yo podría decir my friends o viceversa. O también podría decir Ana y Tom, porque cuando estoy hablando de Ana y Tom, estoy hablando de ellos. Por lo tanto, son de cierta manera reemplazables en ciertas oraciones. A eso me refiero que el pronombre they y cualquier sujeto que lo pueda reemplazar se utilizan con are. Entonces la contracción me queda there, o si voy a utilizar aquí como el parentesco, voy a utilizar are. Nota, esto es importante al momento de escribir y hablar. Al usar nombres o parentescos, debes usar la forma completa del verbo to be, are, en vez de la contracción re. ¿Ya? Esto pasa porque si yo pusiera acá la contracción re, tendría que decir algo así como my friends, ¿ya? Sonaría un poco extraño y forzado, por lo tanto, cuando hable de nombres, Ana y Tom, José, María y Pepe, etc., o parentescos, mis amigos, mis hermanas, mis hermanos, ¿cierto? Sería my friends, my sisters, my brothers, my mom and my dad, my sister and my brother. Cualquier ahí nombre o parentesco lo voy a utilizar con la forma completa are. Pasando a otro punto, un elemento nuevo que estamos estudiando en esta unidad es el uso del verbo gerundio. ¿Qué son los verbos gerundios? En español son aquellos verbos que terminan en ando y endo. Cantando, saltando, riendo, corriendo. Lo que en inglés se traduce como ing. Ese ando y endo en inglés se traduce como ing. ¿Cómo se forman los verbos gerundios? Se forman con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellos terminados en ar, er, ir en español. Por ejemplo, cantar, correr, reír. A ese verbo en infinitivo en inglés, yo le agrego el ing y lo transformo en un verbo gerundio. Por ejemplo, cantar, que es un infinitivo porque termina en ar, se dice sing en inglés. Si yo a sing le agrego el ing, me queda singing, y ahí ya lo transformé en un gerundio y ahora dice cantando. Otro ejemplo,
bailar, también es un verbo infinitivo porque termina en ar, se dice dance en inglés. Si yo le agrego el ing, me queda dancing y se transforma en el verbo gerundio bailando. Entonces, las oraciones en presente continuo se van a formar indicando un sujeto que puede ser, entre algunas cosas, un pronombre, un nombre o un parentesco, más la forma del verbo to be. En este caso estamos viendo la contracción M y RE, ¿ya? La forma del verbo to be que le corresponda a ese sujeto, y el verbo gerundio. Y aquí están los ejemplos marcados con los mismos colores. I'm reading, they're cooking, Sarah and Tom are sleeping, my sisters are dancing. Entonces aquí I es el sujeto, yo, la contracción M es el verbo to be, reading es el verbo gerundio. En este ejemplo, they're cooking, they es el sujeto, RE es la contracción del verbo to be que le corresponde, cooking es el verbo gerundio. En Sarah and Tom are sleeping, Sarah and Tom son los sujetos, are es la forma del verbo to be que le corresponde y completa porque estoy utilizando nombres, y el verbo gerundio es sleeping. Y finalmente, my sisters are dancing, my sisters es el sujeto, are es la forma del verbo to be que le corresponde, también completa porque estoy hablando de parentesco, y dancing es el verbo gerundio. Como primer punto de revisión, checkpoint, vamos a ordenar las oraciones recordando el orden. Primero va el sujeto, luego el verbo to be y luego el verbo gerundio. Así que toma una pausa para hacer este ejercicio y luego vas a revisar. Estas son las respuestas correctas. Ted and Alex are eating, they're singing, I'm cooking, my brothers are reading. Junto con el tiempo presente continuo, vamos a ver el vocabulario de actividades de tiempo libre, free time activities. Aquí están anotadas listas, las actividades en la forma del verbo gerundio. Tenemos el sujeto más el verbo to be, ¿cierto? I'm, there, un ejemplo con nombres, Sarah and Tom are, y un ejemplo con parentesco, my sisters are. Luego el verbo gerundio, un complemento que responde a la pregunta ¿qué o a quién? Los complementos no tienes que aprendértelos de memoria, son ejemplos que voy a estar incluyendo aquí para que tú puedas dar oraciones más completas. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Aquí hay verbos gerundios sin asterisco y hay verbos gerundios con asterisco. Los verbos gerundios sin asterisco son aquellos que pueden terminar hasta ahí. O sea, yo puedo decir I'm baking, yo estoy horneando, acá están en español, y eso es suficiente. Si yo quiero, le agrego un complemento. I'm baking a cake. Yo estoy horneando un pastel. Pero es mi elección. En cambio, con los que tienen un asterisco, sí o sí debo agregar un complemento. Por ejemplo, I'm sharing. Yo estoy compartiendo. Debo incluir un qué. Estoy compartiendo qué. I'm sharing a video. I'm sharing a meme. Yo estoy compartiendo un video. Estoy compartiendo un meme. Esta palabra que está aquí, chatting with, está en medio de los dos mundos. Si yo digo chatting, I'm chatting, estoy conversando, es suficiente. No necesito complemento. Pero si yo digo I'm chatting with, estoy conversando con, sí o sí ahí voy a necesitar un complemento. Resumen entonces. Tengo el sujeto, verbo to be, verbo gerundio. Algunos de ellos no necesitan un complemento, los puedo añadir solamente si lo necesito o quiero. Y hay verbos gerundios que sí necesitan del complemento para que tengan sentido. Entonces, como puedes ver, aquí está el verbo gerundio en inglés y aquí está en español. Por lo tanto, tú puedes ir leyendo ahí el significado. Y estas palabras de aquí son palabras conocidas generalmente, pero aquellas que no conozcas, puedes buscarlas directamente en un diccionario o preguntarme por WhatsApp qué significan las palabras cuando estés estudiando.
Nos vamos a centrar ahora en la pronunciación. En el PowerPoint que yo envié al grupo, hay un parlante aquí. Este parlante tiene mi voz pronunciando cada una de estas palabras para que tú puedas ir repitiéndolas cuantas veces quieras y así vas practicando la pronunciación correcta. Nos vamos a enfocar también en los símbolos fonéticos para que tú puedas ir aprendiendo a pronunciar correctamente las palabras. Partamos con la primera. Aquí el primer sonido diferente que tenemos es esta N. Esta N es una N que yo le digo N gangosa. ¿Cómo se genera el sonido? Si tú haces el sonido de una N normal, vas a decir y ese sonido lo estás formando con la punta de la lengua en la parte de adelante del paladar. Pero esta N debes formarla con la parte de atrás de la lengua contra la parte de atrás del paladar. Por lo tanto, te queda el sonido es un poquito más profundo hacia atrás y pretende mezclar un poco el sonido de la N con la G. Por lo tanto, la primera palabra me queda baking, y eso significa horneando. La segunda palabra, cooking, cocinando. Luego tenemos este símbolo que les he explicado en unidades anteriores, en donde voy a emitir el sonido A, pero con la boca en forma de E. Si tú haces el sonido E, te vas a dar cuenta que los labios, la boca se abre hacia los lados. Cuando tú tengas la boca en esa posición, vas a decir la letra A. Por lo tanto, esta palabra que significa bailando, te va a quedar dancing, dancing. Luego, tenemos la palabra dibujando. Esta C al revés se lee como una O. Por lo tanto, el sonido de esta palabra me queda drawing, drawing. Luego tengo la palabra comiendo, eating, eating. Luego tengo la palabra ejercitando. Esta letra que está como un 3 al revés se lee como una E. Y esta letra, que parece una E al revés con una curvita, se lee R. Por lo tanto, esto me queda exercising, exercising. Luego tenemos jugando, que se dice playing, leyendo, reading, cantando, singing, conversando con, y aquí hay otro símbolo. Esta T, como con este gusanito que está aquí, se leen como un ch, como una CH, con fuerza. Luego tenemos de nuevo este sonido de la A, con la boca en forma de E, y tenemos esta D con una cruz arriba. Esa D se pronuncia con la lengua entre los dientes. Por lo tanto, esto me queda chatting with, chatting with. Luego tenemos checking, que significa revisando. Luego listening to, escuchando, listening to. Posting, posteando. Luego tenemos este símbolo acá, que es como del gusanito solo. Ahí se lee como un shh, como un silencio, como una SH. Sharing, sharing. Eso es compartiendo. Luego tenemos taking, taking, que es tomando, hablando de tomando fotos en este caso. Y finalmente, watching, watching, que significa viendo. Finalmente, como contenido, tenemos las preguntas que nos harían para poder contestar con las estructuras que estamos estudiando en este momento. Me pueden preguntar, what are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? A esta pregunta me la hacen directamente a mí. O me pueden preguntar, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos o ellas? Esta pregunta también me la hacen a mí, pero sobre otras personas, sobre ellos y ellas. Entonces, para ver si comprendiste este punto, vamos a hacer un checkpoint y lo que hay que hacer es escribir el número de cada oración junto a la pregunta correspondiente. Si me dicen, they're singing, ¿qué pregunta hicieron? What are you doing? O what are they doing?
Eso es lo que tienes que preguntarte y responder. Toma una pausa del video entonces y resuelve este ejercicio. Las respuestas correctas son: they're singing corresponde a what are they doing? I'm cooking a what are you doing? Ted and Alex are eating corresponde a what are they doing? My brothers are reading también corresponde a what are they doing? Y I'm posting a picture corresponde a what are you doing? Ahora vienen las actividades. Y lo que vas a hacer es que vas a ir a tu PowerPoint o a la guía y vas a resolver estos ejercicios y luego puedes ir al PowerPoint a ver las respuestas correctas. Yo las voy a pasar aquí de forma rápida por si quieres sacarle un pantallazo al video. Well done. Bien hecho, congratulations, muy bien hecho, amazing, brilliant, awesome. Muy bien por haber tomado tu tiempo para ver este video, para repasar la clase de esta semana o para verla por primera vez si no pudiste asistir a clases. Muy bien, te felicito. Quiero mencionar que la próxima clase, en clases, hay una interrogación de los primeros 8 verbos gerundios. Voy a preguntar 2 en español al azar y si los dicen en inglés con la pronunciación correcta o muy cerca, obtendrás 2 décimas. Si dices el correcto pero mal pronunciado, así rápido eso sí, obtendrás 1 décima. Así que así vamos juntando puntitos para la prueba. Eso, que esté muy, muy bien. Goodbye.